Askerukipan, takenitaki. Askerukipanay. Maya tichiri. Surukipanaya tishiri. Maleki, takeni, shmorukipan, takenitaki. Unos semillares, ¿verdad? Allantañani, ¿ya? Estamos con tema de sufijos. El último sufijo que hemos visto es el kipa, ¿no? Kipa. Ahora vamos a ver el siguiente sufijo, que sería el sufijo ku, ¿ya? Sufijo ku. Este sufijo ku es nominal y es diminutivo. Diminutivo. Ejemplo, tata. ¿Qué es tata? Padre. Ya. Tata es señor, es padre, ¿no ve? Papá, ¿no ve? Y si lo pongo tataku, ¿qué significaría ahora? Padrecito, papito. Papito, ¿no? Ya, papito. Eso significa o padrecito, ¿no? Tataku, ¿no? Entonces, es algo diminutivo, ¿ya? Mm, también sería con mama, ¿no? Mamaku, ¿no ve? Es como mamita, ¿no? Mamita. Gila, ¿no? También, Gilaku, ¿no? Como hermanito, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Diminutivo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Para diminutivo femenino y a ti. ¿Cómo que al? ¿Cómo cuál? Culiaca es hermana, ¿no ve? Ya, Cuyacu. En todo caso, no. No, no. Sí, otro diminutivo. Entonces no es aplicable a todos, ¿no? Sí, no se aplica a todos, solamente a algunos. Mm, A ver, otros ejemplos busquen. Luluku o Eso como. guaguacu. Sí, ¿Puede? Lulu, sí, Lulu, ¿no? Pues Luluco, también como hermanita, ¿no? ¿Sí? Ahí Ay, está. pero no con culiaca. Sí, ya, nos va a ver así. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro o no quedó claro? Queda claro. Ok. Ahora vemos otro sufijo. Este sufijo es cucha. ¿Ya? Sufijo cucha. Este sufijo es igual nominal, es definitivo. ¿Ya? Definitivo. Ahora, ¿qué es definitivo? Tiene que ver con que ahora, ¿no? Por ejemplo, a ver, hicha. ¿Qué es hicha? ¿Qué es hicha? Ahora. Ahora. Ahora, ¿sí? Ahora. Ahora, si yo le digo hicha kucha, Ahora mismo. Ahora sí. ahora sí, ¿no es? Ahora sí. Ahora sí, ¿no es? Hicha kucha.
Ahora sí. Ahora sí. A ver, otro ejemplo, a ver. Si yo digo, a ver, ¿qué podría ser? A ver, ayuden, ayuden, ayuden. Sí. Ya. No se me ocurre ningún otro ejemplo. Alguien creo que está hablando, pero no se escucha nada. Sí, no se escucha. A ver, más fuerte. No, no logré escuchar. A ver, otro ejemplo. Creo que no hay yatichiri o hay. A ver, con honey también podría ser, pero creo que tiene esta una variante. Por ejemplo, honey, ¿no ve? Yatichiri alchikucha. El chicuch. Ah, sí, podría ser. Sí. Nieto, nieto. Alchi. Alchicuch. Sí, escucho esto. Ya, ahora, ¿qué significaría? Alchi es nieto, nieta, ¿no? Alchicuch. Ahora sí, el nieto, ¿no? ¿No? Eso tal vez va a significar. ¿Ya? Ahora, el hani tiene su variante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hani kucha, ¿no? Entonces, ahora no, ¿no ven? Pero muchas veces esto utilizan con la i, hani kicha, ¿ve? Así utilizan, ¿ya? Pero básicamente sería derivación del kucha, porque este kicha como tal no existe, ¿no? ¿Ya? Entonces dejaremos así, hani kucha. Ahora no. Ahora no, en este caso sería mejor no, tal vez, ¿no? La traducción, la interpretación correcta. Yakasti, a ver, creo que no hay, ¿no? Pero sí ha entendido este sufijo, kucha. Y a ti, Sí, y si hay con hani, no hay también con hisa. hisa kucha. No. Ah, ya. A ver, vamos a buscar esto. Otro ejemplo más debe haber, ¿ya? Van a estar Ya. atentos a esto, ¿ya? Yakarak, sufijo la. La. Este sufijo es igual nominal. Se le conoce como selectivo. Selectivo. Por lo general va a terminar como en castellano con ita y lo que es el ito. Por ejemplo, voy a poner mama. ¿Qué es mama? Mamá, Mamá, ¿sí? Ahora, sí, si yo le pongo mamala, Eso se convierte. ay, está eso, madrecita, ita, ¿sí? Mamala. pero casi como lo usan como manera despectiva, ¿no? A veces decir mamala, Generalmente no, más bien es de aprecio, pero creo que en la jerga castellana es algo como despectivo.
Sí, Aymara no, es de cariño. Pero nunca se ha escuchado hablar tanto mamala. Mamita. Posiblemente sí. Mamita, mamá. Sí. Ya. Otro, por ejemplo, ¿no? Coli, ¿qué es coli? Poli, Poli, como de cariño también, Poli guaguita, saben decir. Exacto. Coli es alguna palabra afectiva. ¿Sí? Eso sí, sí. Sí. Entonces, ahora si lo pongo colila, Mamas. Colila. Colila. Es, ¿Qué sería colila? sí escucha, pero a los que, ¿cómo se llama? Como decir qué bonita, qué lindo, así. exactamente. ¿Sí? Sigue siendo afectivo, pero es, por ejemplo, ¿no? Depende a qué te refieres, ¿no? Entonces, colila, coli, ¿no? Coli puede ser, es unisex, ¿no? O sea, puedo referirme a hombres o a mujeres, ¿no? Coli, ¿no? Mira, pues un coli, ¿no? Coli, ¿no? Coli. Es como decir, por ejemplo, si me refiero, ¿no? Por ejemplo, no sé, préstame, digamos, un libro, ¿no? Mira, pues un coli, maitita, por favor, digamos, como lindo, guapo, ¿no? Si fuera mujer, como linda, guapa, así, una palabra de aprecio, de afectivo es el coli, ¿ya? Ahora dicen colila, ¿no? Entonces sigue siendo la misma palabra de afectivo, como no tiene una traducción exacta el colila, ¿no? Entonces es algo que no cambia de sentido, digamos, pero que se utiliza este sufijo, ¿no? Colila, ¿no? Entonces, por ejemplo, generalmente colilas refieren, por ejemplo, cuando no sé, cantan, digamos, y tienen una voz hermosa, ¿no? Pues, colila, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? ¿Se entienden? Sí, Hermoso. Sí. Ahora creo que también este sufijo va solamente con algunos, ¿no? Como en este caso, ¿no? No encuentro ahora otros ejemplos. A ver, ¿me puede ayudar? colila. A ver. La, la, la. Con la. Por ejemplo, tatala también podría ir, ¿no? Pero no Achachila. achachila, ¿sí? Pero igual no va con algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, ahuichula, no va, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual solamente va a ir con algunas palabras, como en el anterior caso, este sufijo la. ¿Ya? Walikit tanich. Muy así, Waliki uyatichiri. ya. Isa yatichi. Ya, y acaso figura, sufijo lanti, ¿ya? Lanti. Acá sufijo ja en nominal, como era aquí. Nominal. Y es sustitutivo. 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 Más o menos significa en vez de, ¿no? En vez de. Eso más o menos significa. Vamos a poner como ejemplo. Tata sería. Tatalán. Jupa, ¿no? Sí. Entonces, jupa es él o ella, ¿no ve? ¿Sí? Y si yo digo jupalante, en vez de él, ¿no ve? De él o de ella, ¿no? Jupalante. Naya, ¿qué es Naya? Yo. 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 Ahora aquí generalmente se trabaja con contracción, ¿ya?
Entonces, van a escuchar Nayalanti, pero generalmente van a escuchar con contracción. Naya, como na, ¿sí? Nalanti, ¿ya? Claro. Entonces, esto significa en vez de mí. En vez de mí, ¿ya? ¿Qué más sabes? Lanti. Uywa, ¿qué es Uywa? Animal, Ganado. ¿no? Ganado. Ah, Uywalanti, ¿no? Entonces, en vez de del ganado, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos que se crían animalitos, ¿no? Entonces, guagualanto y guastas, ¿no? En vez de guagua te crías esos, dicen, ¿no? Entonces, guagualanto. ¿Ya? Ese es el lanti, ¿ya? En vez de significa, ¿ya? Hanat hanis kanaki. Hanafiu. Ganao. Walek, ya. Ajá, acá su figura. Uy, haptak, mira. Laico, ¿qué significa el sufijo laico? Laiku. Mm, Por eso, Ya, igual nominal, significa, es causal, ¿no? Causal y significa por, a causa de, ¿no? Eso significa, ¿sí? Otros más. Por ejemplo, marca, ¿qué es marca? Pueblo. Pueblo, ¿no? Es marca laico, ¿qué estoy diciendo? por Por mí, nuestro pueblo. Por el pueblo, ¿no? Allá. Marcas laico, ya sería por nuestro pueblo, ¿no? Pucha. Marca laico, ya por el pueblo, Pucha. ¿no? Una letra cambia todo. Jupa, ¿qué es jupa? Pa. Es lo ella, ¿no? él, Jupa laico, Por él. Por él, por ella. por él o por ella, ¿no ve? Como de Maroy. Exacto, de Maroy. Por Jupa laico, ella. por Por ella, ella. eso es. ¿Qué más puede ser? Esto puede haber varios ejemplos, ¿no? Tatah laico, mamá laico, hilah laico, Alay. hilam laico, no sé, achilah laico, no sé, ¿eh? Uiwaj laico, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá no quiere venir a la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Le digo, Uiwa laico, dice, ¿no? Entonces, por los ganados, ¿no? No quiere venir, Sí. ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, es una, es causa, no es causa. ¿Ya? Eso es el sufijo laico. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Mm, está claro. Walikiu yatichiri. Muy bien. Ahora, otro sufijo. Sufijo li. Este sufijo igual es nominal y básicamente es diminutivo. Diminutivo. También ito, ita. ¿Ya? Ito, ita. Ejemplo. Mm, Auki, ¿no? Ahí está, auki. Aukiri. Aukili, ¿no? Ya está, ¿no? Hemos aumentado el li, ¿no? Auki es padre, papá, ¿no? También es viejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, aukili, ahora, ¿qué significaría? Ancianito o viejito, ¿no? Sí. ¿No? Ahí está, ito, ¿no? O taikali, viejita, ¿no? Taika, ¿no? Taikali, ¿no? Como ancianita o viejita también.
ita, ¿no? A ver, ya cambia. A ver, tactane pancha. Kunan pispas. Mm, ya, ¿qué es? Ahora aquí igual tenemos medio limitado, ¿no? Sí. ¿Sí? No tenemos muchos ejemplos. A ver, kunan pispas. Mm, yo que eso nomás hay. Entonces, patia cambia, Janicha, a ver. Compuchali yatichiri. No, escúchale. Chale. ¿No es solo para ancianitos? Parece, ¿no? Sí. Ya. Sí, creo que no hay otro. A ver, si encontramos, anotamos. Entonces, igual diminutivo, el li. Ahora, hay otra variante. Aquí sí van a encontrar otro. Por ejemplo, sufijo li. Este sufijo es verbal y básicamente es oscilativo. 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 ¿Qué significa? A ver, vamos a poner como ejemplo, ¿qué es Aitiña? Ay, tiña. Ay, no me acuerdo. Ay, Como enjuagar, más o menos. Eso es, ¿no? Aitiña, ¿ya? Por ejemplo, cuando lavamos la quinoa, ¿ve? De varias aguas hay que enjuagar, ¿no? Aitzón, dice, ¿no? Aitiña es como enjuagar. Muy bien. Ahora, Haití, a ver, antes del ñam, Haití, liña, aquí está el sufijo, he puesto antes del sufijo ña. ¿Qué Como, significaría? como balancear, algo así. Exactamente, eso significa. Haití liña es como tambalear, digamos, A tambalearse. ¿sí? ¿Sí? Haití liña. Haití liscaquín, dicen, ¿no? Entonces, cuando uno ya está mareadito, ¿no? Se mueve nomás cualquier ritmo, ¿no? No está bailando, pero está moviendo, es Haití liña, ¿no? ¿Ya? Haití liña. Ahora, ¿qué más puede haber? Igual no hay mucho, creo. Sí, igual creo que no hay mucho. Este es el ejemplo típico que se pone, ¿no? Haití liña. Ya. No se me ocurre nada más. Otro sufijo. Sufijo lu. Sufijo lu. Este sufijo nominal, pero refiere a... Es como destacado. Destacado afectivo. ¿Ya? Ejemplo. Checa. ¿Qué significa checa? zurda. Izquierda. Izquierda. ¿Sí? Izquierda. Ahora, si yo digo checalo, ¿qué estoy diciendo? Igual, creo. Izquierda. No, zurdo, Ah, ya. ¿no? Zurdo, checalo, ¿no? Entonces, las personas que escriben, que manejan la izquierda, se les dice checalo, ¿no ve? ¿Ya? Checalo. Por ejemplo, otro, chichi, ¿qué es chichi?
Chichi. Carne. Carne. Carne, ¿sí? Carne, ese es chichi. Ahora si yo lo pongo chichilo, Palato. Pelado. Pelado. pelado, es como desnudo, ¿no? Ajá. Chichilo cute y nagascandes, ¿no? Desnudo estaba correteando, ¿no? Chichilo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, Gila, ¿qué es Gila? Hermano. Ahora, Gilalo, Gilalo. 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 hermanito, más o menos, ¿no? ¿No ven? Sigue siendo afectivo, ¿no ven? Chichilo. Chichilo. Pero Yati, Sí. si es afectivo, chichilo, desnudo, encaja también como afectivo. No como destacado, ¿no? Ah, ya. Destacado afectivo. Entonces, esto voy a separar si quieren. Ya, entonces, por ejemplo, cuando digo Ya. zurdo, cuando digo chichilo, estoy destacando, ¿no ve? Ajá. Sí, sí, ahora sí. Para afectivo, por ejemplo, gilalo, ¿no ve? Gilalo. Sí. A ver, ya Y cambia, a ver. Sí. y en los nombres, por ejemplo, que son en castellano, también le ponen, creo, ¿no? Por decir Paul, Palulo, ¿está bien? Ah, sí. En este caso, tal vez como afectivo o destacado, ¿no? Generalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, lo aymarizan de esa forma los nombres también. Utilizan esto. ¿Ya? Em, el diminutivo, el Q también, por ejemplo, hace rato hemos visto, ¿no? Por ejemplo, digamos, se llama Saturnino, digamos, el nombre, ¿no? Entonces, pueden decir Satu, ¿no ve? Pero dicen Satuku, ¿no ve? ¿No? Sí, Entonces, sí. ese ito, ita, ¿no? Ese diminutivo que hemos visto hace un momento, el Q, ¿no? Entonces, utilizan muchos sufijos para poder aymarizar, si quieren, los nombres propios, ¿ya? Entonces, no sé, otros nombres, no sé, em, ponen diferentes sufijos, ¿ya? Pero su mayoría son diminutivos, ¿no? ¿Ya? Ya. Walikit, kanat, tanich, kanaki. Kanaki. Maija, maija. Vilma, ¿ya llegaste? Vilma, ¿ya estás aquí? Kisa yatishiri. Ah, ya, creo que en Chile están de aniversario, ¿no? Kisa. Por Muy eso estamos bien. maija maija. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Se recuerda la independencia de Chile o qué se recuerda? Sí, la independencia de Chile, eso estamos celebrando ahora. ¿Cuántos años Desde ya? ayer. Oh, ya, con exactitud no sabría decirle, pero estamos celebrando la independencia y estamos a todo, a todo. Ah, Cada ok. año es más, es más, es más acá. Wow. ¿Cuántos Pero días todo de fiesta tranquilo. es? ¿Ah? ¿Cuántos días de fiesta es en Chile? A ver, desde ayer, hoy día, mañana y pasado mañana. 4 días. Wow, Wow. Sí, increíble. La menos en generalmente Chile. como una semana siempre es la celebración. Wow, Uh, increíble, increíble. Qué bien, qué bien. Sí, A festejar entonces. sí, bueno, sobre todo a descansar cuando estamos trabajando, a descansar y se disfruta con la familia y todo muy bonito, bonito. Sí, seguro. Muy bien.
Vale, que entonces por esta maija, David. Sí, por eso entré tarde también. Ya, vale. Como hayal atata kuyaka Vilma, vale, que parata. Yuspa harpa, yatichiri. Yuspa harpa. Ya, saranda que ponen ya. Entonces, ese es el sufijo lo, ya, sirve para destacar a algo, como chepa, y digo chepalo, ¿no? O chichilo, ¿no? Y afectivo como gilalo, ¿ya? Ahora, otro sufijo, este es sufijo ya. Sufijo ya. Este sufijo es igual nominal diminutivo, ¿ya? Diminutivo. También significa lo que es, por ejemplo, en este caso va a ser hito. Se dice hillo también. Co y huelo. Sí. Esas son las terminaciones que va a producir, digamos, este sufijo, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes conocen el tari? Sí, Sí, ¿no ven? sí, Algunos, quizá. Yatichiri. hay dos tipos de taris, ¿no? Uno es para merienda y otro es para coca, ¿no ven? Quizá. Para merienda tienen diseño diferente, ¿no? Ahora para coca es también diferente, ¿ya? Ahora esto también varía un poco de acuerdo a la región, ¿sí? Pero tari estamos hablando de ese aguayo pequeñito, ¿no? De eso estamos hablando. Ahora si yo digo tarilla, ¿qué estoy diciendo? Estalla. Tarilla. Tari. Tari pequeñito. No sé. Entonces como aguayito más o menos, ¿no? Con Sí, ito, ¿no? tarilla. Istalla también dicen yati. ¿Es lo Sí, mismo? sí. Creo que aplica más ahí, ¿no? Istalla. Eh, Istalla es, a ver, la coca, por ejemplo, generalmente las autoridades, depende, digamos, quién maneja. Hay taris grandes y pequeñitos para el tema de coca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las maricutaicos, que son autoridades, tienen un tari grande, ahí adentro tienen su istalla, es más pequeño. Entonces, cuando quieren invitar coca, no le dan pues el tari grande y todito, sino dan el pequeñito. El otro es, digamos, como reserva, lo tienen la coca, entonces van aumentando a su istalla, eso es. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, tari es de forma general, digamos, ¿no? ¿Ya? Tarilla. Entonces, va a ser como aguayito, voy a poner, ¿ya? Hito, ¿no? El hito, ¿no? Diminutivo. Ahora, otro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es yoka? Hijo. Hijo, pero van a escuchar esto, ¿no? Yokaya. ¿Qué significa yokaya? Niño. Niño, ¿no? Niño va a significar varoncito, ¿no ve? ¿No ve? Eso significa, ¿ya? Ah, también, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo más puede ser? Mm, Imilla, yatichiri. Emilia como tal y es la palabra, creo, ¿ya? Entonces, imi, no, no es eso, ¿ya? La palabra ahí sí es Emilia. ujú. Otro. No se me ocurre igual, se me bloqueó. Maija estoy hoy día. A ver, una pispas, a ver. Ya. ¿Y cómo decir Yatishiri como Guainaya? ¿Podría decirse como Bueno, ya. joven, más chiquitito?
No, otro Porque hay diminutivo. jóvenes. Ah, Otro ya, ya. diminutivo. No, no aplica. O al menos no he escuchado nunca decir guayaya. Upaya. Tal vez jupaya, tal vez, pero no, igual no es común. Ya, humana cuarta tapat, ¿ya? A ver si encuentran Utalia, algún. ¿Perdón? Atucalla me han dicho. Utalia, casita. Ah, eso sí, Utalia, sí. He escuchado. Utalia, ¿no? Como casita. ¿Ya? Otro, a ver, ¿alguien decía? ¿Otro? Achucalla. Achopalla. Ah, ya. Por ejemplo, esto, ¿no? Achopa, ¿no ve? Achopalla, ahí está. ¿Qué es achopalla? A ver, ¿alguien sabe? Festejar algo, una casa, algo así. Ya, Casa por nueva, ejemplo, puede ser. achopalla viene de achopa, ¿no ve? Que es producir, ¿no ve? Sí. Ahora, por ejemplo, hay una danza, ¿no? Cuando terminan de techar, ¿no ve? Se baila lo que es el achopalla, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, ¿por Ah, qué? Es como un acto, como una ceremonia de festejo, ¿no? De que eh, ya tiene su casa, más o menos, ¿no? Le dan chicote, ¿no ve? Al dueño, ¿no ve? ¿Han visto alguna vez? no, Hay una canción bien bonita, dice, no me acuerdo el ritmo, a ver, voy a recordar. Achucalla, tío, 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 tío. Eso, Eso es, eso hacían achocallati, antes. tiu Ahora ti, ya no hay nada de eso. acá tojo naira mati, tiu, Ajá. ¿no? Cuando dicen tiu, les dan la huasca, ¿no? Sí, es interesante, he Eso visto es, cuando era eso es. niño, ahora creo que ya nadie hace, Ya no hay eso, ya ya no te hay chido. tiempo. Sí, pero era bonito, ¿no? Les chicoteaban bien bonito a nuestro No, hijo. el dueño. A veces nos pasas ya te chire esa A ver, canción, la la letra. Por canción. favor, voy a recordar, a ver, si no recuerdo, a mi papá por le voy a favor. preguntar y voy a Sí, escribir, ¿ya? Eso hay que recuperar. Sí, sí, de hecho muchos, ¿no? De muchos. Y algunos ya ni sabemos ni conocemos seguramente, ¿no? Entonces hay que recuperar muchas cosas que no, que desconocemos ya básicamente. Por ejemplo, igual, por ejemplo, el tema de lo que es para que no caiga la helada, ¿no ve? Pues los jóvenes salían y bailaban, ¿no ve? Eso se llama, a ver, Anchua. hachua, ¿no? Ahora, Cachua. ¿quién hace hachua? Nadie, ¿no? Oh, Nadie, ¿sí? Entonces hay que recuperar, ¿no? Igual para el tema hachua había canciones, ¿no? Ya que cantaban, igual hay que recuperar mucho de eso. en Eric, Cachua se bailaba para que no caiga la helada. sí, Ah, Se ya, pero bailaba y eran, también quemaban fuego con fuego, ¿verdad? exacto, y Alrededor básicamente de la eran de casa. jóvenes, fiesta de Sí. jóvenes, ¿no? Y era Ajá. algo típico porque ahí es donde se conocían los jóvenes, ¿no? Ya, o sea, es otro, aparte de eso, era, culturalmente era otra cosa más, digamos, ¿no? entonces ha debido bailarse por los meses de junio, de No, julio, que es frío. no, pero O, es para que no caiga la helada, ¿no? Eso es enero, entonces febrero, para Después de la lluvia, ¿no? en la exactamente, o sea, lluvia, en la O sea, lluvia, o era sea, para en la proteger de la lluvia. helada la chacra. exactamente era para proteger la chakra, ¿no ven? Para Entonces, dar calor. Sí, ajá. exacto, eso Caiga era. la helada esa noche, tenían que salir a bailar, a Eh, quemar. clarito se despeja, digamos, el cielo, ¿no ven? Hay fechas específicas, ¿no? Por ejemplo, San Antonio, ¿no ven? 19 de enero, ¿no ven? Ahí todos están de pena esos días en el campo, ¿no? Entonces esos días cachuaban, ¿no? Para que no caiga la helada, porque si caía la helada, se arruina toda la cosecha, ¿no ven? De ahí viene Cachuiri, esa danza. Exactamente, eso es el cachuí. Ay, qué lindo, Cachuiri. ¿Sí? Bailaremos eso, ya te chire. Defensa que sea. Ah, sí, pueden Sí. bailar, sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces Qué hay que bonito recuperar todas esas tradiciones porque, pero todo eso tiene su significado, tiene su porqué y ayudaba a Exacto. la buena convivencia y a que todo saliera bueno todo.
Y Exactamente, ¿no? lamentablemente eso se ha perdido y tenemos que recuperar todos Sí. y los saberes de los abuelos a preguntar, a preguntar. Y acá no tenemos mucho porque aquí fue fuerte la chilenización, fue fuerte acá, con muchas cosas se han perdido. Y lo poco, aparte de la chilenización, el evangelismo, pero acá terrible. Pero estamos ahí recuperando de a poquito, de todo, como todo esto era como parte del Tahuantinsuyo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos en similitud con Perú y Bolivia. Todo eso hay que recuperar. Sí, de hecho hay mucho que recuperar. No sé si se recupere totalmente, ¿no? Nos Tampoco va hay a faltar políticas, ¿no? vida. Exacto, nos va a faltar vida, ¿no? Sí, Sí, Pero pero tenemos que intentaremos intentar. sí, hay que intentar, intentar, ¿no? sí, hay que intentar de mucho, ¿no? Y creo que más aprecian los extranjeros que nosotros mismos, ¿no? Por Sí, ejemplo, en la última visita que hice a mi tío Félix, me mostró un libro que era igual canciones, ¿no? Que cantaban en el campo, ¿ya? Pero estaba traducido, publicado en el exterior, estaba creo traducido al francés, al alemán, no sé qué idioma más, ¿no? Para trillar Pero quinoa, ¿no ve? Esa he para visto. pasar quinoa, o sea, había muchas canciones, un libro así de unos 200 páginas, ¿no? Ujú. Pero era, tenía un solo ejemplar, lo tenía él, pero aquí en Bolivia no existe ese libro. Lo han publicado en Alemania o en Francia, lo han publicado y lo han traducido en 3 o 4 idiomas, ¿ya? ¿Y por qué aquí no, digamos, no ve? oh, ¿Ya? Entonces, es porque simplemente aquí no sabemos apreciar mucho lo que tenemos, ¿no? No valoramos, ¿no? Exacto, No ¿no? valoran nuestras costumbres. Sí, eso pero, es, lamentablemente. pero increíble que todo eso no se valora, la gente de afuera lo valora, pero todo eso tiene su porqué, porque antes había mucho equilibrio con la naturaleza y todas esas canciones y tradiciones ayudaba a que ese equilibrio estuviera entre hombre y naturaleza. Y todo eso otra gente lo aprecian y nosotros no, y tenemos que recuperar eso. Y ese libro, Yatichiri, no habrá posibilidad, no cómo encontrarlo por la web o o una copia, escanearlo, porque Sí, mientras quería. más personas que estamos interesados en general, personas que estamos interesados en recuperar y difundir eso, mejor, mejor. Creo que acá los que estamos en clase estamos en esa preocupación, aparte Exactamente. de nuestra lengua. Sí, eso creo que es, ¿no? La mayoría estamos en eso, ¿no? O sea, aparte de aprender la lengua, es el tema de lo que es la cultura y muchas otras cosas, ¿no? A ver, voy a preguntar a su hijo, a ver si me puede facilitar a ese libro. Sí, Yati. Y una preguntita, Yatichiri, usted dijo de la cachua que hay una fecha, ¿no? ¿Podrías repetir de qué fecha Eh, es? no es fecha específica, digamos, pero la helada fuerte que cae es el de San Antonio, 19 de junio, ¿ya? Otra fecha que también se preocupan es en Candelaria, ¿no? Sí, Febrero. en enero creo que es Candelaria, ¿no? No sé qué fecha es, ¿no? Así me acuerdo. Enero es San Antonio, ya te dije, en Sí, enero, ¿no? 19 de enero, 18 ¿no? de... Eso Eso Es estoy es segurísimo. Candelaria, Ahora de febrero. 2 de Candelaria es de febrero. febrero. 2 de febrero, ¿no? Candelaria. 2 Ah, de sí, febrero. sí, sí. Sí. 2 de febrero. Ahora, otra fecha es el tema de compadres y comadres también. Hay que tener Ajá, cuidado, exacto. ¿no? Hay fechas claves. Carnaval. Para que... Exacto. ¿Sí? Entonces, esas son fechas, por ejemplo, específicas que saben, ¿no? Los campesinos que puede o que va a caer la helada. Y de verdad se despeja totalmente, ¿no? Entonces, igual ahora, digamos, protegen con humo, esas cosas, ¿no? Pero antes era la cachua, ¿no? Pero seguramente no solamente era esos días, ¿no? O sea, seguramente otros días más, ¿no? ¿Ve? Esos días Sí, son claves, digamos, ¿no? O sea, que puede caer la helada, pero otros días seguramente también se despejaba todo eso y salían a cachuar, ¿no? A bailar. Walik,
Muy bien, nos hemos desviado un poco del tema, pero así Valió la bien. pena. interesante, ¿no? Interesante, Yati. Estaba Ese buena se- la charla. Sí, en la cosmovisión, en ese diplomado que está organizando, ¿van a tratar estos temas? ¿Y a ti? Sí, el Mario Pachaguaya es el especialista, él da esta parte, ¿no? Habla de todo esto, habla. Juan Manuel de la Torre va a estar del tema de las constelaciones, Sí, y todo él es esto. capísimo, capísimo. Tiene un observatorio en Tiahuanacu, bien lindo. Exacto. Él está. Luego va a estar Froilán, va a estar con tema de lo que es la filosofía aymara. Sí, el de lenguas de fuego, ¿no? Exactamente. Luego Sí, estamos también. ahora con Atahualpa Oviedo, el ecuatoriano, el francés ecuatoriano, que habla del vivir bien, ¿no? Es una palabra. Sí, sí, sí. Él, después está otro ecuatoriano, Feliciano, no me acuerdo el nombre, el apellido. Entonces, ellos son, ¿no? Los que van a dictar. Y la parte de investigación, yo voy a estar dando este. Súper. Sí ¿Y hay está. descuento para sus alumnos? Claro, Por favor, dicen. Para Descuento, sus pues. alumnos, sus preferidos, sus alumnos más queridos, los del turno de las 6 de la mañana. Sí, vamos ahorita. ya, a ver, escríbanme, déjenme un mensajito y yo les voy a responder, ¿ya? ¡Bravo! Walik, Ah, Jarji Churtuk Oiñan, ¿ya? Ahí Wali terminamos hoy día. Wali Nos kustatan. vemos el día martes, ¿ya? Ya, foro y kisiñan taquini, ¿ya? Pelcane pitata, Walikipa, ¿ya? Ayayapana. Walikiu Walik, Yatichiri. Chiri. kisin kam taquini, waliki. Kiki sin cama, Hermano, ya Sin cambio, cambié. Tichiri. Kamaya, kichiri. Sin cambio, Tichiri. Bye, Kisin good kam luck. taquini. ya. Pai suma